Pelotazo offside, conversaciones más allá del marcador. Ya seas un amante de lo deportivo o una persona que no ve los deportes regularmente, esto es para ti. Conversaciones que realmente marcan la diferencia, ya sea de día o de noche. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, con el mismísimo, pues a veces es diputado, a veces no, José Pérez Barboni. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y como bien dices, a veces amante de los deportes, aficionado, deportista aficionado, y bueno, y durante el día y cuando las labores lo exigen, diputado. Bueno, hoy vamos a agarrar un poquito de ti de cada fase y yo quiero comenzar con un rompehielo. La verdad es que quiero comenzar con una pregunta que yo quiero que para los próximos episodios y obviamente para este episodio inicial marque el inicio. Cuéntame, ¿cuál crees que es la huella que dejas en las personas? Mira, yo creo que para mí lo más importante es tener como que esa cercanía con cada situación que llega a mi despacho, que llega a mi oficina, que llega por todas las personas que, sabes, son parte de nuestra comunidad y como una comunidad experimentan diferentes situaciones. Ya sea un problema de infraestructura en sus calles, un problema económico en su hogar, en sus casas, ya sea un problema, digamos, también escolar o educativo. Entonces yo creo que personalizar cada situación y tratar a la persona como lo que es, un caso, una persona que se debe atender con todo el cuidado habido y por haber, creo que es lo que hace que las personas luego digan, hey, José me atendió a mí directamente, o sea, personificó la situación y no fue como que, no, mandé a alguien de mi equipo, encárgate tú, oye, yo no tengo tiempo para eso, mejor habla con esta persona. Siento que sacar el tiempo y poder personalizar cada apoyo que uno da es como la huella más importante que siento puedo dejar en mi día a día. ¿Sientes que tu vocación es servir a la gente? En efecto, y creo que el que no nace para servir, el que no vive para servir, y sobre todo en una profesión como la que estoy ejerciendo ahora, pues quizás no está en la profesión correcta, ¿no? Claro, cuéntame, ya entrando en la materia deportiva, antes de conocer lo que piensa el honorable diputado, quiero que hablemos un poco de José. Quiero que un momento cierres los ojos y pienses en ese primer recuerdo, ese primer momento que tienes en la cabeza, que piensas en el deporte cuando eras chiquito. Te vas a reír, pero creo que es en el Real Betis. ¿En el Real Betis? Por alguna razón, cuando era pequeño tenía pues exposición a ver estas retransmisiones de partidos de fútbol, estos partidos de la Liga Española, de las diferentes competiciones europeas, y el escudo del Real Betis siento que forma gran parte de mi infancia, porque luego, un par de años después de también empezar a enamorarme del fútbol, pues recibo una camiseta del Betis, y ese día digo, ese es mi equipo de España. Y de ahí se forma este gran debate con mis otros amigos de, ¿eres Real o Barça? No, yo soy Real, pero Betis. Entonces, el Real Betis es uno de esos primeros recuerdos como que tengo de empezar a seguir un deporte, y en este caso el fútbol, pues. Y en ese tiempo de Real Betis, en ese tiempo que te enamoraste del fútbol, ¿qué deportista o atleta para ti marcó la diferencia en tu vida? Para mí yo tengo uno, que ya hablaremos de él, pero ¿quién fue ese deportista para ti? Mira, yo creo que es un poco pues, popular y mainstream la respuesta que te voy a dar, pero me acuerdo de ese Cristiano Ronaldo en el Manchester United, siendo pues ese fenómeno que estaba empezando a sonar, sabes, en los noticieros deportivos, en todas las transmisiones, los partidos de la Champions. Me acuerdo cuando compartía con Wayne Rooney, con estos otros jugadores, que pues era impresionante ver al Manchester United jugar. Y aunque yo prefiero el Liverpool en la liga inglesa, siempre me acuerdo de que ese Cristiano Ronaldo era como el jugador que yo decía, hay que seguirlo, hay que estar pendiente, y que hasta inspiraba la forma en la que uno jugaba y celebraba las famosas celebraciones de Cristiano. Creo que todos las hemos conocido y celebrado en alguna ocasión, ¿no? Claro, y esa referencia te siguió durante tus siguientes años, ¿verdad? Yo creo que sí. Y ¿sabes qué era lo que más admiraba de la disciplina? Creo que ese es uno de los puntos que más me quedé como que lo hace un gran deportista y una gran referencia para esos jóvenes que quieren entrar, ya sea al mundo del deporte, al mundo del fútbol, de cualquier otra disciplina, era un referente. Entonces podemos decir que en tu vida, cuando estabas creciendo ya, pues siendo adulto, esas referencias que comenzaste a ver de chiquito te motivaron a que cuando crecieras, no solamente me imagino que tú practicaste deportes a nivel escolar, sino que también en tu vida profesional
siempre se te quedó ese ejemplo de disciplina, de profesionalismo. Así es, y yo creo que tú lo has ejemplificado muy bien. Los modelos que nosotros seguimos cuando somos jóvenes, ya sea una persona muy distante que quizás no has conocido, pero lo ves diariamente, escuchas noticias sobre él, creo que forjan el tipo de valores y de costumbres que nosotros tenemos como profesionales el día de mañana, como personas, los valores que desarrollamos. Y sin duda me atrevo a decir que, hey, tenga sus fanáticos o sus haters, como decimos en buen panameño, Cristiano es una figura que inspira disciplina, y eso es algo que hasta el sol de hoy creo que me ha servido para lograr mis objetivos personales. Claro, porque yo creo que al final nadie puede estar completa, o sea, una opinión siempre va a estar dividida. Así No es. existe, o sea, he visto muy pocos casos en mi vida, casos donde hay una opinión que esté totalmente, pues 100% estemos de acuerdo todos en eso. Así es, y dímelo a mí que mi trabajo es constante debate, Sí. gente que está de acuerdo o desacuerdo, pero, y es lo que tú dices, Cristiano, por lo menos en este caso, ya que usamos ese ejemplo, y cuando uno practicó el deporte de joven, por lo menos yo que empecé jugando béisbol, creo que fue el primer deporte que practiqué en mi época serio? viviendo en Agua Dulce. Imagínate, tú sabes que Coclés, béisbol parejo, Sí. la leña roja, etcétera. Tanto el béisbol como después cuando llegué ya a la ciudad capital y empecé a practicar fútbol con el equipo del colegio, diferentes posiciones, mediocampo, portero, lo que sea. Siempre lo que marcaba las prácticas, me acuerdo, era que el más disciplinado era el que solía ganar más minutos de juego. El más disciplinado y el más responsable era el que el entrenador prefería para tomar decisiones de liderazgo dentro de la cancha. Entonces, ese es el tipo, creo que, de resultados que uno obtiene de seguir referentes que inspiren algún tipo, pues, de valor o de hábito importante, ¿no? Entonces te haré dos preguntas, o sea, un 2 por 1. Por favor. En primer lugar, ya me estás hablando de cuántos deportes practicaste en una edad, pues, oye, en poco tiempo. Entonces, digamos que, obviamente, los deportes no solamente verlo en televisión, sino que formaron parte de quién eres hoy en día y quién has sido. Sin duda. Y mira, aunque no fui una persona quizás que se mantuvo en un mismo deporte, cada deporte que practicaba y tenía la oportunidad de conocer, me inspiraba a practicarlo con la mayor disciplina y responsabilidad. Y sí, bien tienes razón, ya te hablé de béisbol, te hablé de fútbol, pero en un momento también inclusive fútbol americano llegó a ser parte Imagínate, otro de más. ese portafolio que me gustaba jugar con los Kiwanis Colts. Saludos a todos esos compañeros de los Colts. Y por supuesto luego empecé a probar estos deportes nuevos que entraron un poco después al mercado panameño, que es el frisbee, el kickball. Wow. Y eso fue como que también muy positivo porque haces comunidad. Porque creo que el deporte, más allá de la disciplina y de los resultados que podemos lograr personalmente, está también en hacer amistades y en hacer, pues, ¿sabes? Esas relaciones que después perduran para el resto de nuestras vidas. Eso es muy importante. Y algo que me encanta cuando estoy escuchando tu historia es de que tú no le dices no a ningún deporte. Ah, no, prácticamente sin duda. no has dejado de practicar, no has intentado, o sea, podemos contarlos con el dedo de una mano de los que te faltan. Claro. Y, No, pero es que de eso se trata la vida, ¿no? sí, y a eso mismo iba. Que esa misma habilidad de siempre decirle sí a todo, a mí forma parte de tu día a día. Mira, y me ha tocado aprender a decir que no a muchas cosas, porque tienes razón, quizás venía con esta mentalidad de, oye, sí, probemos esto, oye, sí, intentemos esto, pero cuando te das cuenta que ya decirle sí a todo puede traerte algo de problemas y no es precisamente elegir entre kickball y frisbee, ya sabes como que tienes que también empezar como a discernir un poco más. Sí. Así como una madre le dice a su hijo, oye, ten cuidado con ese deporte, no quiero que juegue fútbol americano porque te puedes lesionar. Oye, ten cuidado con ese lanzamiento en béisbol porque puedes sufrir una ruptura de ligamentos o la muñeca. Ese tipo como de sentido uno lo va desarrollando. Pero oye, una anécdota importante, antes de tu siguiente pregunta. Mi suplente lo conocí en kickball. ¿En Así serio? que imagínate cómo el deporte inclusive me trae a pues, una persona a mi vida que después se vuelve parte esencial de mi equipo de trabajo. Increíble, Sí. o sea, te forma y encima haces relaciones y Así asociaciones con eso. O sea, Así es. increíble. Sí. Y la verdad es que, o sea, hablando un poco del sí a todo y el tener cuidado con lo que uno hace, Sí. ¿cómo vives con ese balance? Porque la verdad, o sea, yo me imagino, o sea, en mis cortos años de vida, o sea, tú eres joven, pero yo soy más joven aún. No, pero tienes mucha experiencia tú. O sea, yo he tenido que vivir con mucho sí a todo o no a todo. Si tengo un poquito de malicia o simplemente me dejo llevar.
¿Cómo tú vives, o sea, adelantándonos un poquito a tu vida profesional, pero no tocándola aún tanto? No, te Y en tu entiendo. día a día, ¿cómo vives con ese balance entre sí y no? No, ese es un excelente punto y te lo cuento con los ejemplos de mi día a día. A veces uno está, digamos, en la asamblea o en el espacio donde te toca tomar una decisión y tú como que, oye, el resto del grupo va a apoyar eso, tú también tienes que apoyarlo. Yo como, oye, espérate, no porque el resto del grupo está diciendo que sí hay que hacerlo y que sí hay que apoyarlo, yo tengo que hacerlo, yo tengo mi criterio, yo tengo mis experiencias. Entonces se trata como de justamente confiar, como decimos, en nuestro instinto y poder decidir en base a la malicia que hemos creado, a la experiencia, al poder de discernimiento, cuál es una buena decisión y cuál te puede meter en problemas o en términos deportivos te puede lesionar. Entonces creo que hay que verlo por ese lado. Pero el balance yo creo que es lo más importante, Pablo. Poder salir del trabajo y no seguir pensando el trabajo, el trabajo, el trabajo. Es como que, hey, a mí me gusta ahora ir al gimnasio, montarme en una máquina elíptica y hacer 30 minutos ahí que sudas hasta que el piso queda encharcado de sudor. Y siento que obviamente yo ahora no tengo quizás el tiempo de hacer deportes en equipo porque requiere prácticas, estar en un mismo lugar. Y requiere horas que no tienes. Horas que lastimosamente pues he perdido, pero que trato de igual forma encontrar ese espacio para mí y no perder ese hábito que tanto en mi infancia me ayudó a ser la persona que soy hoy en día. Y es que cuando algo, o sea, ya sea que sea el trabajo más importante del mundo, que ya seas, por ejemplo, el presidente de la República, imagínate. o hasta una persona común y corriente, no puedes dejar que tu trabajo te coma, porque formas un ídolo de tu trabajo y al final tu trabajo te come. No, y mira, otro ejemplo de políticos deportistas, que siento que también era como un buen contenido para comentarte en este espacio, el expresidente de Uruguay, que si no me equivoco se llamaba Lacalle Pou, dicen que él trabajaba arduamente todos sus días de semana, pero los fines de semana nadie lo molestara porque estaba surfeando. Entonces Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también famoso por sus actividades de surf. Se iba de su capital, que creo que era Ottawa, se iba a Tofino, que era en la costa oeste, y surfeaba todos los fines de semana o varias veces. Entonces te das cuenta que a veces hasta los presidentes de países también encuentran, en este caso, las oportunidades de hacer deportes. Y todo el mundo necesita el deporte en su vida, ya sea para relajarse, para seguir formándose como profesional. Y ese es el caso que he visto por lo menos en estas dos ejemplificaciones que te doy, ¿no? Entonces tú no te consideras un workaholic. Tú eres, por ejemplo, te consideras una persona que tiene mucha pasión por su trabajo, por tú lo que tú me decías, de ayudar a las personas, claro, pero no te consideras de ese extremo de workaholic. No me considero workaholic y siento que tampoco es saludable. Y no necesariamente el que es workaholic consigue más que el que no. Porque para mí lo importante es concentrarme, cuando estoy trabajando, concentrarme en el trabajo. Si estoy tratando de hacer 1000 cosas a la vez, obviamente voy a necesitar más horas para una misma tarea o para un mismo objetivo. Entonces siento que a veces veo a estos colegas míos. Tengo un muy buen amigo que es súper workaholic y él consigue sus objetivos, pero yo le digo como que, oye, descansa en algún momento. Jorge, tú y yo tenemos, ya dije el nombre, Jorge, tú y yo tenemos el mismo trabajo y te veo a ti, o sea, trabajando horas, a ti y a tu equipo y digo, sé que él se tira también cosas al hombro, pero trato como que de impregnar esa sensación de, hey, podemos también encontrar espacios para relajarnos, desestresarnos. Sí, yo creo que yo también a veces, pues ya no tanto, porque hay un punto en el que estoy de pelotazo que tengo que descansar, tengo que tomar mi siesta porque si no duro, no rindo. Total, y te veo yendo para el interior, vas a ver los partidos en Santiago, exactamente. en el Rommel. Exactamente, entonces uno tiene que descansar, aunque a mí me encanta y ahorita mismo sí me considero workaholic, pero un workaholic tipo que disfruta lo que hace, no un workaholic que lo hace para cumplir. Pero yo te felicito porque yo creo que tú estás empezando un proyecto de comunicar no solamente resultados deportivos o perspectivas deportivas, sino es conectar a las personas. Claro, con lo que hacemos diariamente y con lo que nos gusta diariamente. Así que es normal que cuando empiezas un proyecto seas lo más workaholic de esa etapa profesional o académica que tengas. Hay que aprovechar. Pero mira, volviendo a tu infancia, había algo que habías dicho varias veces que se me quedó mientras estábamos hablando últimamente, que era Agua Dulce, tu infancia. Y me imagino que Agua Dulce, pues, es donde viene tu familia, ¿cierto? Así es. Entonces, si tu primer deporte fue béisbol y fue en Agua Dulce, te pregunto, así, no, hacer como un inciso, claro, ¿fue tu familia, un familiar que te llevó a practicar béisbol por primera vez? Así es, de hecho te cuento una anécdota muy breve. Mi abuelo era narrador de partidos de béisbol, entonces creo que al él tener esa cercanía con el deporte y cada verano yo estar allá con él en el estadio, ir a la cabina de la emisora y poderlo ver, disfrutar tanto este deporte, me hizo a mí querer también no solamente verlo y vivirlo en la cabina con él, sino jugarlo. Y me acuerdo que fue una etapa muy bonita porque, aunque no recuerdo quizás al 100% de todos los compañeros que estuvieron conmigo o los entrenadores, recuerdo esas escenas de cuando batía un hit
y corría y podía, como sabes, volver a la base y practicar nuevamente, atrapar una bola. Creo que esos recuerdos pues, te generan esa infancia fresca y muy linda que por lo menos yo tuve en ese lugar tan mágico del interior, que es la tierra de la sal y el azúcar, ¿no? Claro que sí. Entonces, digamos que además de ese punto del Real Betis que tú me hablabas, Sí. para ti hubo un familiar, obviamente, me imagino que toda tu familia es deportiva. Les gusta. Les gusta el deporte, pero digamos que una de esas figuras importantes fue la figura de tu abuelo. Así es, mi abuelo paterno con el tema del béisbol y mi abuelo materno, que era italiano, con el tema del fútbol. Con él viví las primeras copas mundiales, sobre todo las que recuerdo de 2006, Italia campeón. Qué bueno, qué bueno que puedes tener esos recuerdos, porque Sin duda. yo no tengo ningún recuerdo bueno de Italia. Te entiendo. Tranquilo, ya veremos a Italia volver a los espacios Eventualmente. que merece. Pero viste una Eurocopa que ganaron. No, vi la Eurocopa, espejismo. Claro, No, eso ilusionó. Sí, me duele que Italia no acompañe a Panamá en esta Copa Mundial, pero de hecho estoy viendo con buenos ojos a Portugal por Cristiano. Y por supuesto España también siempre es un país atractivo que apoyar, pero Italia siempre duele que no nos acompañe una vez más, ¿no? Claro. Bueno, mira, la verdad es que estoy muy... En verdad me está encantando la conversación que estamos teniendo porque... Está buena. Porque está muy buena. Y ya hablando un poquito más del presente, ya conocemos todo tu amor por el deporte. No, mentira. Vamos a hacer una última pregunta del pasado, porque para hablar del presente tenemos que hablar del pasado. Así es. Y es algo que, pues, obviamente, antes de comenzar el episodio, estábamos conversando por nuestro amor por el automovilismo. Y quería saber, ya me contaste cómo comenzó tu amor por el fútbol, del lado materno de tu abuelo, el béisbol, cómo comenzaste a practicar deportes mientras crecías. ¿Cómo comenzó tu pasión por el automovilismo y la Fórmula 1? Mira, mi papá es muy fanático de Fernando Alonso. Creo que tengo que mandarle esos saludos especiales por esa fe que le ha tenido siempre a Fernando Alonso y que llegue esa victoria 33 y todos los cambios que ha sufrido. Pero mi papá me llevaba a un restaurante de la localidad a ver todas las carreras en las mañanas. Las carreras europeas de las 7 de la mañana, de 6 de la mañana, 8 de la mañana. Lo acompañaba, veíamos siempre, en ese entonces estaba Michael Schumacher, corriendo para Ferrari. Yo tengo los recuerdos todavía muy vívidos. Lo acompañaba entre Rubens Barrichello, luego Felipe Massa, Kimi Raikkonen en su momento. Y de hecho Kimi fue el piloto que se ganó, como quien dice, pues ese respeto de mi parte. Y fue gracias a que mi papá pues me llevaba a ver las carreras desde temprano. Y yo pues empecé a seguir a Ferrari porque siempre los veía ganar, los veía ser competitivos. Era el equipo italiano. Uno piensa en Fórmula 1 y en automovilismo y piensa en un carro rojo. Entonces ahí creo que nace esa pasión y de hecho apoyando a Kimi soy testigo de la última vez que Ferrari imagínate y un piloto gana un campeonato yo apenas de pilotos. Yo tenía 4 meses cuando Ferrari ganó su último campeonato de pilotos. Imagínate. Pero qué bueno que tú tengas ese recuerdo de que por lo menos tienes memorias de Ferrari ganando un campeonato. Y tengo la vívida de Felipe Massa perdiendo contra Lewis Hamilton en su primer campeonato también. O sea, que tú viste en vivo y en directo Brasil 2008. Así mismo es, cuando pierde, creo que por Jarno Trulli o uno de por Timo Glock, tienes toda la razón. Sí. Y ese punto tan lamentable que le cuesta pasar el campeonato, ¿no? Sí, no, qué locura. Sí, increíble. Y es que el automovilismo, te lo comparto mi experiencia de que yo crecí, tipo, mi primer deporte, yo ahorita mismo hago sobre todo fútbol porque al final con tantos breaks que tiene la Fórmula 1, uno nunca puede hablar de la Fórmula 1. Por supuesto. Y encima, bueno, si hablamos de las regulaciones no terminamos el episodio. Así mismo. Pero el primer deporte que realmente a mí me cautivó, como muchas veces he dicho aquí, es la Fórmula 1, en un tiempo difícil de mi vida, pues me cautivó ese deporte, las carreras, pues los pilotos, y desde ahí nació mi amor por las estadísticas, por realmente, o sea, a mí me encantó desde el día 1 poder vivir la pasión auténtica de la Fórmula 1, que a veces uno pues piensa que ¿a dónde se fue esa pasión? Claro. Hoy en día no la vemos tan seguido. Así es. Hay 1, 2, 3 carreras al año donde nosotros lo vemos. Pero para ti... Es automovilismo real, ¿verdad? Para ti, ¿qué es la verdadera Fórmula 1? Mira, yo creo que es una pregunta bastante amplia, pero podemos centrarla en una respuesta sin tocar, como tú dices, el tema de las regulaciones y todo lo que ha cambiado el deporte. Pero yo creo que la verdadera Fórmula 1 está en cuando tú le permites a los pilotos
demostrar más el talento de ese ser humano que del mismo carro, cuando realmente la mayoría de los carros están en igualdad de condiciones para generar verdadera competencia. Porque siento que hemos visto una Fórmula 1 que ha evolucionado donde buscan tener el mejor carro, pero ¿dónde quedaron los tiempos de Ayrton Senna, de Nigel Mansell, de Damon Hill, you name it, de Michael Schumacher, todos estos pilotos que hemos visto demostrar su talento más allá del carro? Por supuesto, ahora no digo que no haya pilotos talentosos, pero siento que gran componente de esos pilotos dependen también de un carro que los acompañe. Entonces, la verdadera, diría yo, pasión del automovilismo puede volver cuando ya los carros vuelvan a estar en una igualdad de condiciones y no esos 20, 30 segundos de diferencia que antes veíamos que le sacaba un primer y segundo lugar a los siguientes carros. Sí, bueno, claro, porque también uno creció con ese Sebastian Vettel. Claro, ¿te acuerdas? Dominando. Ese 2013 de Sebastian Vettel que gana una infinidad de carreras seguidas. Eso también, pues, es parte del folclore de la Fórmula 1. Pues, cuarto campeonato, ¿no? El cuarto campeonato que se dio en ese año 2013. Pues lo más similar que hemos visto es Max Verstappen. Sin duda. En el 2021. El ejemplo de Max, me encanta que lo traigas a la mesa. Max Verstappen es para mí el piloto más talentoso en este momento de la grilla de partida. Pero mira cómo ya un carro que no lo acompaña no le permite ser el Max Verstappen, el león ese que él siempre ha demostrado ser. Y ahora la Fórmula 1, pues con tantos cambios, tantas regulaciones, la batería, el cambio a ser un poco más sostenibles, pues les ha costado un poco a esa competencia auténtica y ese sonido y ese amor que antes realmente la gente sentía en las pistas de automovilismo, ¿no? Entonces Max es lo que queda más cercano a esa Fórmula 1 auténtica, tú dirías. Yo creo que Max todavía entiende el origen de lo que la Fórmula 1 es y de verdad lo respeto. Tendré diferencias en cómo a veces tiene interacciones por la radio con su equipo o cómo ha sido con Checo Pérez cuando estuvo de compañero de él. Claro. Pero creo que Max, dentro de todo, ama el deporte. No es mi piloto favorito, sigo siendo Ferrari, obviamente siempre he tenido cierta afinidad a Leclerc y a Carlos Sainz, que estuvo por varios años en Ferrari. Pero Max entiende el juego y eso creo que hay que respetarlo. Claro. Como fanáticos de la Fórmula 1 disfrutamos nuestro deporte todas las carreras y no nos haría más ilusión que un día, sea cercano o lejano, la Fórmula 1 venga más cerca de nosotros. Y en este bloque no quería hablarte del futuro y yo creo que estamos un poquito quemados aquí en Panamá. No solamente hablo del deporte, hablo de todo. Si hablamos de infraestructura, que tú eres, claro, tú eres muy familiar con eso de tu día a día. Si hablamos de cada ámbito, hablamos de futuro, hablamos de potencial. Y yo creo que a veces pecamos en hablar del futuro cuando podemos hablar del presente, que hay muchas cosas que mejorar, pero, por ejemplo, si hablamos de la parte del deporte, tenemos en este último año muchas cosas que estar orgullosos ahorita mismo. Entonces, ¿qué tú opinas ahorita mismo del presente del deporte panameño? No, bueno, esa pregunta creo que ha sido mi favorita de toda la conversación que hemos tenido, porque la gente tiene que aprender a ser más carpe diem, o sea, quedarse en el momento, aprovechar y disfrutar el presente. Y tienes razón, en Panamá hablamos qué va a pasar a futuro, qué es lo que viene, pero mira lo que ya tenemos. Sí. En automovilismo, para cerrar con ese tema brevemente, tenemos un autódromo, categoría 3 de la FIA, donde ya se han hecho TCRs, se han hecho GTs, se han hecho carreras internacionales, donde hemos sido testigos de espectáculos dignos de talla mundial. Tenemos una liga panameña de fútbol que ha demostrado tener partidos también que levantan pasiones, que llenan estadios. Y digo, aquí haciendo también pues esa recapitulación de lo que el Veraguas United ha logrado con su estadio, que hay que felicitar también cuando se hacen ese tipo de aportes al fútbol panameño. Nuestra selección en un mundial, en un segundo mundial. La gente hablando de que vamos a empatar la Ghana, hay que sacarle un empate a Croacia, hay que perder poco con Inglaterra, vamos a pasar a la siguiente fase. O sea, ya vemos una conversación que hace 30 años la gente decía, wow, ojalá en el futuro Panamá pase un mundial. Aquí está el presente. Ojalá Panamá pueda hacerle una buena batalla a Ghana, a Croacia. Tenemos un equipo que puede. O sea, veamos los resultados de lo que ya hemos logrado y construido. Creo que hablamos hace poco también de esta competidora de UFC. Jocelyn Edwards. También lo que Ateina Bailon logró en unas Olimpiadas. O sea, mira todo lo que nuestro presente de los últimos 3 años, 2 años, 1 año, le ha traído en glorias deportivas al país. Y hay que reconocerlo que con poca infraestructura, poco apoyo, eso se ha logrado. Y es para aplaudir. Y bueno, en verdad es que me encantó tu respuesta, la verdad. Es que
Sabes, yo creo que ya pasamos la época de ojalá en el Panamá. Así es. Y la verdad es que ahorita mismo nos tenemos que enfocar en qué podemos mejorar. Obviamente, te tengo que preguntar, tú eres de las personas que más de infraestructura sabe aquí en Panamá. Y, Bueno, ojalá. Bueno. Pero me he tratado de familiarizar, ¿no? Por la comisión en la que Sí. estoy. Pero te agradezco por eso. Claro, claro. Y yo creo que parte de la infraestructura es infraestructura deportiva. Y hace muchos años nos quejábamos de que no hay estadios, no hay canchas, no hay lugares donde el deporte panameño se desarrolle. Y es la historia de nosotros, una historia de que siempre nos quejamos de que no hay, de que no nos gusta. Y te lo decía por un ejemplo. Yo, pues, el otro día que salió el avión de Copa, que tuvo sus controversias. Yo caí en eso de que, ¿sabes? De que eso pudo haber sido mejor, no sé qué cosa. Igual que la camiseta de la selección de Panamá. Claro. Caímos en eso porque, bueno, al final, ¿sabes? Tenemos que apreciar lo que tenemos. Obviamente tampoco es que vamos a decirle sí a todo. Ya hablamos de esa parte. Exacto. Pero tenemos derecho a opinar, ¿no? tenemos derecho a opinar y también a criticar. Pero también tenemos que tener una oportunidad de valorar. Así mismo es. ¿Cómo está esa infraestructura deportiva hoy en día? No, y mira, esa es una excelente pregunta, Pablo, porque la infraestructura en Panamá creo que está con la visión correcta. El tema es que la podemos ejecutar bien y administrar bien. El problema en Panamá no es decir, vamos a construir este complejo polideportivo o este espacio multideportivo para varias disciplinas, para boxeo, fútbol, béisbol, el deporte que tú quieras que esté creciendo en las diferentes comunidades. El tema es que una vez se entregan esas obras, y lo he visto desde lugares como Volcán en Chiriquí, como lo he visto en Penonomé, donde estuve fiscalizando hace poco una infraestructura de una pista de atletismo, Wow. y también un lugar donde se va a poder ejercer otro tipo de actividades de atletismo o de deportes estilo olimpiadas, el lanzamiento de martillo, jabalina, y decía, este lugar está espectacular. El problema es que si no se administra de manera adecuada, si no le damos el mantenimiento a la grama, si no le damos el mantenimiento a la pista, si no hay alguien que realmente esté velando porque eso se mantenga en el estado que se entrega, creo que no vamos a poder mantener esas infraestructuras para que nuestros deportistas vean generaciones pasar por los mismos espacios. Mira el ejemplo del Maracaná, en la cinta costera. Un estadio millonario, bonito, que podía prometer para seguir siendo un espacio del fútbol nacional e internacional. Pero ¿qué ha pasado? Por malas administraciones, una cancha sintética desgastada, ya no escuchas de nadie jugando en el Maracaná, las lesiones constantes, la FIFA misma lo califica como no idóneo para partidos oficiales. Y cuando regresas del Puente de las Américas, ves que está deteriorado. Así es. O sea, y es creo que visible. había hasta un árbol, por ahí había como que Imagínate. naturaleza en el Maracaná. Y esos son tus impuestos, mis impuestos, los de nuestros padres, los de nuestros vecinos, los de todo el país, que tenemos que empezar a tratar de cuidar, y la clave está en el mantenimiento de la infraestructura deportiva. Porque cuando eso se tenga bien planificado, yo creo que aquí en Panamá podemos seguir aspirando como los eventos que tuvimos recientemente. Sí. Unos Juegos Sudamericanos de la Juventud, donde vimos a todos los países llegar a hacer diferentes disciplinas, y no es por nada, pero se veían muy bien en las diferentes imágenes y videos que vi. Super calidad. O sea, Super calidad. Eran unas obras muy bien hechas. Exactamente. El tema es, ¿eso durará así por 5 años más, 10 años más, o únicamente lo teníamos bien para este evento? Y, Entonces, no, de eso se trata. y para que la gente no solamente piense que corrupción, Panamá, horrible. Hay muchos países que pasa esto, que vienen Juegos Olímpicos, que vienen Mundiales y que luego, Claro. o sea, países de primer mundo, que hay N cantidad de ejemplos, pero me imagino que tú también conoces ejemplos donde las cosas se mantienen con el Claro. cuidado del tiempo. Claro. ¿Qué podemos aprender de esos ejemplos? Mira, yo creo que si nosotros nos vamos a países, sobre todo en Europa, que han evidentemente utilizado su infraestructura para el fútbol, por ejemplo, para hacer torneos de la talla de Eurocopas, de clasificaciones, de las diferentes competiciones como la UEFA Champions League, que por cierto el Betis ya pasó a la Champions. Así que, Felicidades, gracias, hay felicidades. que celebrarlo. La Europa League, la Conference. O sea, lo que ellos han sabido hacer es dinamizar su economía en base a los deportes que la comunidad apoya y obviamente practica, y posteriormente eso permite una sostenibilidad de estos venues o de estos espacios. Entonces, en Panamá también tenemos que pensar siempre, realmente yo quiero construir un estadio como el Rommel, digamos, de 20.000 personas, 25.000 personas en este punto del país. Tengo la gente que va a ir. No se trata solamente de hacer estadios a los Sudáfrica o a los Qatar, que ahora qué hacen con esos estadios después de 2 mundiales. Sí.
¿verdad? No, O sea, no no se tienen uso. llenan, no No tienen ti- el uso. los desmontan. Los desmontan, ciertas ciudades lo aprovecharán para algunos otros eventos, pero en Panamá se trata de planificar con visión de para qué más lo voy a utilizar, cuánta es la capacidad real que yo quiero que este espacio tenga para no generar mantenimiento de más. Y por supuesto tratar de generar eventos económicos que vayan a seguir beneficiando esa infraestructura deportiva, porque cuando ya dejamos de utilizarlos para la actividad primaria, entonces empiezan a pasar las malas administraciones, los desgastes. Entonces está en el tema de tratar de dinamizar la Es economía. un ciclo que se repite una y otra Y vez. es un ciclo que se repite. Entonces hay que aprender de Europa, por supuesto. Es un tema cultural también, es un tema, pero también de administración, de ver cuáles son las figuras que usan para que esos estadios se mantengan en buen estado y la administración adecuada. Y hablando de cultura y visión ya en este último bloque, Claro. que quiero preguntarte algo que obviamente te han preguntado muchas veces, pero yo te lo quiero preguntar en persona, pues. No, por favor. La Fórmula 1 en Panamá es un tema muy polarizante. No hay ninguna persona que piense en balance. Hay la gente que piensa que entiende la inversión, qué efectos traería en la actividad económica y en el renombre de Panamá, no solamente a nivel continental, sino que a nivel mundial. Así es. Y del otro lado hay gente que, pues, con derecho piensa, ¿por qué tenemos que gastar 50 millones en una cuota cuando podemos gastarlo en otros fondos? ¿Realmente esto tendrá un efecto? Ha habido proyectos de carreras que han fracasado. Y yo creo que en vez de hablar de que, porque obviamente Panamá no está lista para una carrera de Fórmula 1, en vez de hablar de eso y apreciar lo que tenemos ahorita mismo que tú mencionaste, que es el autódromo, ¿qué nos falta como país para tener esa cultura automovilística? Porque yo soy creyente de que uno no puede insertar una carrera y ya inmediatamente todo el mundo va a ir. Claro. Hay ejemplos como en Turquía, que le costó muchos años a los turcos que les gustara. Y que ahora vuelve la Fórmula 1 a Turquía. Porque ahora sí hay demanda. Así es. Entonces, ¿cómo crecemos esa cultura de futbolista, automovilística? Primeramente, respondiendo a tu pregunta, esta es la respuesta más política que te voy a dar en todo el podcast. Creo que ambos tienen razón. Los que están a favor de que se haga la inversión y traiga la derrama económica. No es política, es cierto. Es cierto, Es cierto. Y cierto. tienen razón los que dicen que puede ser una inversión muy arriesgada para un retorno no garantizado. Pero el tema está en justamente empezar a apoyar los eventos que ya estamos teniendo y de ahí empezar un estudio de factibilidad y un estudio comercial donde podamos dictaminar, ¿realmente el panameño está empezando a interesarse por el automovilismo? La respuesta por ahora yo creo que sí. Vemos a veces el autódromo lleno para los eventos que mencionamos anteriormente, los GTs, los TCRs, eventos internacionales. Vemos a la gente pagando precios que se parecen a los precios que se pueden pagar en una carrera de automovilismo de la talla de la Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Y te voy a tratar de centrar este tema en una experiencia que tuve con dos personas que te van a sonar los nombres. Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1. ¿Cómo cae Domenicali? Cae bien, un tipo muy ocupado y apurado, pero cuando le hablas te responde y escucha. Mohamed, un tipo un poco más sereno, se siente a escuchar un poco más, pero creo que ambos tenían una opinión que me llena de alegría y de algún tipo de esperanza, y es que dicen, si Panamá empieza a aspirar a albergar eventos como la Fórmula 3, como los eventos que vimos en Buenos Aires, Argentina, hace unos días con Franco Colapinto. Sí, yo creo que tenemos que traer uno de esos. Nuevamente, porque ya tuvimos un Red Bull acá. Cuando Panamá empiece, y me lo dicen así, a albergar estos eventos y se demuestre el interés del panameño en este tipo de eventos y de la región en poder ir a un Fórmula 3, un Fórmula 2, que de hecho el autódromo puede albergar un Fórmula 3, si esa logística y esa organización sale bien, podemos empezar a hablar de Panamá para albergar un premio Fórmula 1. Y tenemos competencia, Pablo, porque Barranquilla en Colombia, inclusive República Dominicana y otros países como Argentina que quieren retomar estos espacios. Por Franco. Por Franco, que ahora ha tenido mucha popularidad, van a empezar a decir, no, ningún Panamá, mándalo acá. ¿Pero qué tiene Panamá que no tiene ninguno de esos tres? La conectividad. Aquí llegan todos los vuelos de diferentes puntos del mundo y de todo el continente americano que podrían hacer que la fanaticada del automovilismo llegue a ver un gran premio tan atractivo como lo sería en la ciudad de Panamá. Sí, bueno, ya saben, Red Bull Panamá. Ya saben. Tráiganos el carro de Fórmula 1 con Max. Con Max. Ah, bueno. Con motores V8 o V10. Eso, gracias. Importante aclaración. No quiero ningún carro después del 2014. Así mismo es. No, o sea, yo creo que como inciso final de este tema del automovilismo, amantes de lo deportivo y personas que vean este video, o sea, yo veo las noticias y yo veo, por ejemplo, lo del stopover, de que yo voy en mi día a día, voy a un mall, veo más turistas que nunca
Y no lo digo de un punto de vista político, lo digo de mi día a De tu día, experiencia. de lo que yo veo en la calle. Y yo Claro. veo que, wow, o sea, la gente le gusta venir a Panamá. En TikTok, N cantidad de personas que dicen, oh, I love Panama, Panama is incredible. Y yo siento que si ponemos en unos 5 o 10 años todos los puntos juntos, tenemos la posibilidad de hacer algo excelente. Totalmente. Y yo creo que tenemos que comenzar, o sea, no tenemos que comenzar, ya vamos a armar la carrera, 50 millones, vamos a derrochar plata para hacer un gran premio en la calle 50. No, son baby steps, en primer lugar, y yo creo que tenemos que volver a hacer un estudio de pues, factibilidad como el que hizo Mayor en el 2019. Que en ese tiempo, pues, ese tiempo yo tenía como 13 años y yo dije, mamá, quiero que haya una carrera de Fórmula 1 en Panamá, mira, están por la cinta costera, qué divertido. Ya está el render, ya está el render, no puedo esperar a ver a Fernando Alonso. O sea, eso me encantaba. Y yo creo que esto al final va a ser de estas cosas que nosotros valoramos, porque imagínate que seamos la única carrera en Centroamérica, que nosotros mismos no tengamos que esperar que nos salga un Ayrton Senna, un Juan Pablo Montoya, un Colapinto, para que nosotros de verdad traigamos el espectáculo. Así es, tan Singapur y tan Dubái que somos aquí en Latinoamérica, y mira, ya nos merecemos una carrera. Y ya tuvimos los FIA Awards, que es importante mencionar. Verdad, se me olvidó mencionarlo. Los Latin American FIA Awards ya pasaron en Panamá, y fue gracias a estos acercamientos que también reconozco mucho el trabajo del presidente de la FIA en Panamá, del señor Pechetto, que creo que tiene una visión en la que hemos podido él y yo coordinar esfuerzos para que se den este tipo de resultados y aspiraciones que tenemos, Pablo. Entonces, yo les digo que apoyemos nuestro deporte en cada etapa, ya sea desde la juvenil, ya sea desde la mayor en el fútbol, en el béisbol que estábamos hablando, ya sea en el automovilismo, porque al final todo esto es un ciclo que se repite y crea actividad económica para todos. Así es. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de haber conversado contigo, José, porque fue un gusto. Porque estos son los puntos de vista que uno quiere escuchar, no solamente un resumen deportivo, sino que realmente personas que realmente te den un punto de vista diferente a lo que nosotros vivimos hoy en día, porque las redes sociales están muy infectadas de opiniones que disuaden y que dividen. Claro, claro. Entonces, a veces son estos videos, son estos clips que vamos a ver en Instagram, saludos, que nos hacen darnos cuenta que, oye, en mi tiempo libre, en ese balance que tanto estábamos hablando, apoyemos nuestro deporte, creamos nuestras propias reglas, creemos nuestras propias tradiciones. Así es. Así que como última pregunta de este episodio de Pelotazo Offside, ¿cómo quieres que la gente te recuerde después de este episodio, José? Yo creo que quiero que se den cuenta de que está en nosotros y en ser ese fanático que apoya a su país y al deporte de su país, el poder seguir siendo un motor de desarrollo y que la gente sienta que en mí puede encontrar un aliado para crecer, para que no tengamos que polarizar algo tan lindo como el deporte. Al contrario, que podamos utilizar los espacios que yo puedo ofrecer desde la asamblea, desde mi posición, para mejorar las leyes deportivas, para mejorar los espacios, la infraestructura, y que la gente vea que un joven como yo, que fui producto del deporte, no profesional, pero aficionado y que lo practicaba con mucha pasión, podemos llegar a los espacios como la política a realmente tratar de mejorar la oferta deportiva en nuestro país. Claro que sí. Los aficionados al final podemos ser los que cambiamos el deporte. Así que muchas gracias por acompañarme. Gracias por todo. En la primera edición de Pelotazo Offside y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.